En el curso entonces tenemos siempre la presentación inicial y aquí vamos a tener el link pues como para el ingreso al encuentro sincrónico. Me parece más razonable tener entonces el link aquí en la página de inicio, que automáticamente ustedes ingresan a la materia y aquí entonces encontramos la información. Igual yo les voy a estar generando unos anuncios, entonces en el anuncio también entonces les puedo colocar como el recordatorio pues que tenemos una actividad pendiente, que tenemos entonces la clase, que tenemos, yo les voy a tener como a recordárselo por acá, porque igual entonces ustedes en su tablero se les genera pues allí como una indicación, por ejemplo como estas que estoy mostrando en este momento. No estoy compartiendo pantalla, disculpa. Así que está como de toda mi pantalla. Ahora sí. Si les coloco entonces también por anuncios, se les genera entonces ese tipo de notificaciones. ¿Sí? Entonces eso nos va a permitir estar muy atento, muy alerta de lo que tenemos pendiente. En el caso pues entonces de esa materia. Bueno, la navegación la podemos hacer entonces desde lo que es los módulos. Yo creo que ya en el transcurso del día ya has ingresado junto como a otros módulos, otras materias. Entonces vamos a estar la navegación. Vamos entonces a tener una distribución de la materia en 3 unidades. Aquí aparece una cuarta, pero esa no la vamos a utilizar de pronto. Y es porque va a estar distribuido de acuerdo como a los tiempos para los parciales. Entonces la unidad número 1, vamos a trabajar teorías de decisiones, ¿sí? Y eso es lo que evaluaríamos entonces en el primer examen parcial. La unidad número 2, vamos a estar en lo que son pronósticos, conceptos y modelos para elaborar pronósticos. Y la unidad número 3 se llama entonces modelos de inventario y ruta crítica. Entonces, igual también aquí entonces por módulos, en la parte final tenemos lo que es conferencias. Este espacio aquí también lo voy a utilizar de la siguiente manera, es que igual les coloco el link, aquí no lo he actualizado, les voy a colocar el link, pero más que colocarle el link, es como también colocarle el link aquí de la grabación de la clase. O sea, el espacio va a estar siempre como grabado para que cuando ustedes no se puedan conectar, entonces aquí encuentren pues como dónde está la grabación de la clase. ¿Sí? Bien. En el transcurso de la semana vamos a activar aquí una pequeña evaluación tipo una prueba diagnóstica. Entonces les va a aparecer pues como el mensaje allí. Son unas preguntitas de cierta manera fáciles, que de cierta manera son preguntas fáciles, pero que nos van a ayudar entonces como a generar un ambiente de saber más o menos de qué trata la materia y saber entonces también qué tanto conocen ustedes sobre ella misma, aún sin cursarla, ¿cierto? Es como saber los conocimientos, pues como los presaberes que ustedes tienen al respecto. Bien. Recordemos entonces que por calificaciones, a mí me las vamos a hacer de esta manera, ustedes las vamos a hacer de forma diferente. Te las muestro hoy porque está vacía. Entonces, por ejemplo, esa prueba de conocimientos previos va a estar reflejada aquí entonces en tareas. A ustedes les vamos a dar así como una tarea y que eso entonces tiene un 0% de la calificación. O sea, hay que hacerla como una actividad sí de la materia, pero no va a tener una nota pues como que no interfiera con la nota real del curso. Las actividades que sí se van a hacer calificables van a estar dentro de lo que es el seguimiento, sobre el 30%, los dos exámenes, los dos exámenes parciales, 25%, y el final que vale entonces un 20%. Bueno, eso también nos va a ayudar como a orientarnos, ¿sí? para hacer como ese proceso pues, de trabajo. Mira que por eso les tengo entonces primer, segundo y final. Eso es como la distribución también de las materias. Bien. Aquí foros de discusión. Entonces vamos a tener un foro de discusión. Eso es un foro de presentación básico. Y es más o menos como poder como compartirnos con los compañeros una descripción breve de quiénes somos, aunque nos conocemos bastante, ¿cierto?
Pero podemos entonces aquí generar una pequeña discusión alrededor de unas preguntas que estén formuladas, en este caso por el docente. Y en los foros de dudas e inquietudes, voy a apuntar aquí porque ese no está visible, ese está repetido. En el foro de dudas e inquietudes, es que si de pronto tenemos alguna pregunta respecto a la materia y algo que no entendemos, entonces también lo podemos colocar aquí y entre todos tratamos de darle respuesta a esa pregunta que tengamos. Eso es básicamente para los foros. También esa materia nos permite crear entonces debates y entonces cuando tengamos un debate sobre una situación particular y una situación práctica, yo le puedo generar entonces un foro de discusión y el foro se puede convertir también entonces en un trabajo. ¿Sí? Eso se puede convertir entonces en un trabajo. Un momento, por favor. Bueno, entonces, disculpe, pero es que todo el día yendo a clase, entonces se me va resecando la boca, entonces por eso hago una pausita y como tomar un poco de agua. Un poquito, un poquito. Sí. Listo, Nadia. Bueno, entonces de eso trata pues como la materia. Quise hacerte pues una presentación general y cómo la vamos a estar trabajando. Ya Okay. todos ustedes pues como han trabajado conmigo. Entonces en los encuentros sincrónicos tenemos entonces es de hora y media, ¿cierto? Así está programado. Sí. De 1:45 a 3:15. 15. Exacto, a 3:15 de la tarde. Bueno, allí vamos entonces a mediar un poquito algo y es porque ustedes tienen clase a las 3:15 con otra materia, ¿cierto? Tienes clase Sí, después. Entonces, sí. no es lo mismo ya presencial, que de pronto nos paramos, que nos estiramos, hasta de pronto entonces de aquí virtual todo el día sentado, escuchando, Sí, recibiendo, ¿cierto? Se hace un poquito tedioso, un poquito cansón. Entonces, la clase realmente demora hora y media. Posiblemente las vamos a tener desde 1 hora, hora 15 minutos, para que no nos cansemos tanto y tengamos como un espacio de unos 10, 15 minutos o 20 minutos de uno relajarse, Estirar. estirarse un poquito y estirarse para la clase siguiente. Porque Okay. creo que es mejor es llegar a tiempo a la otra clase que, que llegar un tarde, que llegar tardecito, ¿cierto? No, no, es mejor llegar a Sí. tiempo y llegar pues como descansaditos para tener mucha disponibilidad de atención, porque es una maratón bastante grande tanto para ustedes como para nosotros, profes. Sí. Entonces, bueno, en la materia como tal, aquí de pronto el módulo, vamos a mirar aquí, tenemos aquí sobre teoría de la toma de decisiones, no tenemos información, pero aquí, por ejemplo, cuando hablamos de criterios para tomas de decisiones, por ejemplo, vamos a hacerlo de nuestra vida práctica, cuando nosotros o cuando tú quieres tomar una decisión, te voy a colocar una decisión muy de la vida cotidiana. Comprar una prenda de vestir. Sí, para el hecho de tomar la decisión de comprar una prenda de vestir. ¿Qué tienes tú en cuenta para comprar entonces esa prenda de vestir? Que me guste, pero aparte de que me gusta, que sí, pues, como quien dice, le quede a uno, o sea, le venga a uno, porque, o sea, no es que me guste y ya la compro solo porque me guste. Tengo que ver si las medidas acorde de la prenda que me gusta me quedan a mí. Y el precio, Exacto. es Entonces, como mira lo que, que uno mira. exacto. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la prenda sí le guste a uno, ¿cierto? Ahora que le quede bien, que el precio se ajuste pues también. Y hay otra serie también de criterios que uno puede tener en cuenta, por ejemplo, el hecho de la necesidad, la misma necesidad de tener ese nuevo accesorio o esa prenda de vestir, ¿cierto? Entonces, hay Sí. muchos factores
que se intervienen allí. Entonces nosotros cotidianamente estamos tomando decisiones y constantemente tomamos decisiones y esas decisiones las tomamos bajo ciertos parámetros. Esos parámetros que uno piensa son esos criterios, ¿sí? Son muy, de forma muy impersonal o de forma no muy a veces consciente, uno establece criterios. Por ejemplo, hay personas que establecen un criterio de acuerdo con algún gusto por el color, por ejemplo. Entonces uno se da cuenta que hay personas que la mayoría de la ropa tiende a colores claros, por ejemplo, le gusta mucho el azul, o le gusta mucho el gris, o le gusta mucho el blanco, entonces uno se da cuenta. Y la misma persona dice, bueno, abre el closet y lo que ve es, las prendas de colores son similares, las prendas de vestir son similares en color. Entonces, inconscientemente hay un criterio preestablecido, ¿sí? O una tendencia hacia eso. Nosotros decimos así, no, es que es el gusto. No. Hay algo que sostiene esa toma de decisiones. ¿Sí? Hay algo que sostiene esa toma de decisiones. Nosotros vamos entonces a mirar bajo qué criterios, va a decir la redundancia, bajo qué criterios es que uno puede tomar entonces decisiones. ¿Sí? Bajo qué criterios entonces uno puede tomar decisiones. Eso entonces lo que analizaríamos pues como en esa materia. Voy a dejar de compartir pantalla un momento, voy a mirar aquí si les puedo compartir un momento enseguida una presentación cortita que tengo o una imagen que la tengo yo acá enseguida. Bueno, no me aparece aquí. No me aparece. Bueno, vamos a dejarlo entonces así un momento. Buscándola por acá. Listo, estaba intentando pues como... Ahora sí, lo tengo aquí. Es un texto pues que está en línea, pero que nos va a hacer como reflexionar al respecto. Entonces tenemos por ejemplo aquí, tomar decisiones. Cómo mejorar la toma de decisiones importantes y evitar la fatiga de decisiones en tu día a día, ¿cierto? Entonces mire la imagen que nos muestra que tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de lo que es la parte de la construcción de la humanidad o del humanismo o el desarrollo personal, entonces se habla sobre lo que es la asertividad. Y entonces una pregunta que nosotros hacemos es que, bueno, que nos plantean aquí, ¿eres consciente de cuántas decisiones tomas al día? ¿Sí? Y mira aquí un número bastante grande que uno a veces no se da cuenta de ello, ¿cierto? Entonces dice que uno en promedio pues, puede tomar hasta 35.000 decisiones en un solo día. ¿Sí? O sea, eso es un volumen de información que maneja nuestro cerebro de forma agigantada y muy rápida. Eso entonces, de acuerdo pues como a la construcción y al desarrollo pues que tenemos nosotros en nuestro cerebro, uno puede decir, bueno, se es intuitivo, se es asertivo, se es suspicaz, o le llaman, por ejemplo, malicia indígena a algunos, o algunos le llaman simplemente pues como ser inteligente. ¿Cierto? Para tomar decisiones, no, es que ese man es muy inteligente o esa mujer es muy inteligente, entonces por eso toman muy buenas decisiones. No, hay ciertos patrones, que lo que mencionaba ahorita, hay ciertos patrones que hacen que una persona tenga cierta asertividad en cuanto a la toma de decisiones. Pero nosotros debemos, esa asertividad debemos entonces medirla, cuantificarla. ¿Y por qué no podemos dejar simplemente eso a cabo de pronto o
a cargo, por ejemplo, lo que es la razón, lo que es la intuición y lo que es la malicia indígena, porque es que la toma de decisiones, en el caso, por ejemplo, para los ingenieros, la toma de decisiones es programable. ¿Sí? Esa toma de decisiones entonces, para ustedes es programable. Programable entonces en el sentido de que no va a estar supeditada, por ejemplo, a estos criterios, a estos factores como la impulsividad, la unidad social, o sea, la relación, el contacto entre, o el vocerío entre voz a voz allí, entre personas, o que dejar la decisión entonces en manos de otra persona. Y, por ejemplo, yo estoy triste porque mi pareja está triste. No, no podemos tomar como esa decisión, pues, a manera como ejemplo. ¿Sí? Huirle, por ejemplo, no. Pero entonces, nosotros lo que sí podemos hacer dentro de la parte de programación es, de cierta manera, programar eso. Y aquí viene algo importante y es lo que tiene valor y relevancia en ese momento. Y es palabras que nosotros hemos escuchado como el Big Data, ¿cierto? La inteligencia artificial, el Machine Learning, que son formas de procesar. O sea, tenemos entonces el volumen de información grandiosísimo y cómo nosotros a partir de esa información podemos entonces extraer datos, extraer información ya que sea relevante, hacer una depuración de esa información, una limpieza, y desde allí empezar entonces a generar estrategias para tomar decisiones, ¿sí? Decisiones entonces que sean de valor ya para una empresa. Eso entonces básicamente lo que podríamos nosotros como analizar. Vamos, bueno, aquí no les voy a dar yo de pronto mucho de Big Data, de analítica de datos o de ciencia de datos, les voy a mostrar algunas partecitas al respecto, sí, porque eso, por ejemplo, los negocios para hacer la publicidad, un negocio, una empresa grande para hacerle publicidad a su empresa, hace segmentaciones. Esa segmentación se hace entonces desde la decisión, de la información que se tiene, y a partir de esa información entonces se decide cómo llegar entonces al cliente de una forma más acertada. Eso hace esa parte de lo que es, ¿sí? Entonces, esas estrategias las vamos a tratar de mirar, aproximándonos un poquitico pues a cómo lo implementaríamos allá en ciencia de datos. Listo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Said se conectó y se salió enseguida, ¿cierto? Ninguna, no me había dado cuenta que se había salido. Yo De verdad que tampoco. se conectó y se salió. Por ahí está, otra vez. Ah, ninguna. Listo. ¿Y las clases Sí. van a ser teóricas o matemáticas, David? Bueno, eso. Esto tiene un tanto de teoría, pero lo bueno de la materia, por ejemplo, es que esa teoría se puede llevar como a la práctica. Entonces vamos a hacer muchos ejercicios. Lo que es que de pronto sí hay muchas formas de hacer esos procesos, y entonces básicamente tiene como unos algoritmos. Bueno, Cuando hablo de algoritmos no es que los vamos pronto como a hacer la programación allá, no, sino unos paso a pasos para poder entonces nosotros entender. entender. Exacto. Sí, entender. Eso sí es verdad. Bueno, Said, otra vez, sí está. Caballero Said, buenas tardes. Said, Buenas tardes, profe. Disculpe la eso, demora. tranquilo. Sí. Entonces estaba hablando con Nadia, más o menos qué es lo que trata la materia, y allí entonces en la plataforma está pues como la presentación inicial. Los invito entonces como a vernos un video corto que está allí para que nos ilustre al respecto de qué trata la materia y la importancia que tiene ella entonces de tanto guarde, en la vida cotidiana como para ustedes pues como futuros ingenieros, ¿sí? Ingenieros en sistemas. Bueno, Listo, profe. Okay. bien, una pregunta hablando de pronto de nuestro futuro próximo.
Vanessa, ¿en qué semestre estás ya? Estamos en el séptimo. Todos están en el séptimo. Bien. Una pregunta que yo les hice de pronto el semestre pasado, en la parte presencial o al semestre pasado, y es que, ¿en qué han pensado ustedes ir perfeccionándose, ir como enfocándose? O sea, ¿qué tanto de pronto? Porque la ingeniería de sistemas es un campo muy amplio. ¿Qué le gustaría antes trabajar a Vanessa y después qué le gustaría trabajar pronto a Zair? Ah, a mí, no sé, me gusta mucho como eso de la parte de redes o también irme por la parte de base de datos, no sé por cuál de las dos me incline. Ahí vamos viendo. Ya Zair. A Zair, ¿qué le gustaría trabajar así y desarrollar, pues, como potenciar más para el trabajo? Salir brilla por su ausencia. Sí. La verdad, ¿qué estar haciendo? Bueno, cuando habla entonces de la parte de redes, que es un campo bastante amplio, ¿cierto? Y tiene mucho, como dicen por ahí, tiene mucha tela para cortar. Y en la parte de base, sí, Zair. Bueno, y en la parte, por ejemplo, de si es por base de datos, entonces, ser un administrador de base de datos, ser, por ejemplo, el diseñador o hacer la parte de soporte. O sea, las bases de datos también tienen bastante para trabajar. Y en el caso, por ejemplo, de bases de datos, eh, ¿ya has hecho ejercicios con qué lenguajes? Eh, pues hemos trabajado, ahorita este semestre que pasó vimos base de datos 2 y trabajamos con MySQL Workbench, pero el profesor nos puso como con el mismo que veía base de datos, veía lenguaje. Y él el Sí, lenguaje nos puso a hacer como una conexión de base de datos con el lenguaje Java con para Java. interconectar, para hacer la conexión con la base de datos. Exacto, entonces uno se da cuenta que hay muchas. Entonces, bases de datos, las estáticas, una base de datos dinámicas, eh, hacer entonces el hecho, por ejemplo, los ejercicios sencillos de hacer un UML para una base de datos, ¿cierto? Hacer los esquemas relacionales, ¿sí? Eso entonces nos ayuda mucho. Y, Sí. y la conexión, porque hay personas, por ejemplo, que se dedican simplemente, pues, tenemos la base de datos y esa base de datos, entonces tenemos allá la información y luego entonces cómo la conectamos con una aplicación que estemos desarrollando o con una página web. Pero aquí hay algo importante, por ejemplo, cuando ahora que mencionas bases de datos, y es que el valor de los datos, o sea, las empresas o las personas subvaloran los datos. Y cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de bases de datos, nos estamos imaginando, por ejemplo, un repositorio con 1000 registros y cada registro entonces 1000, 1500, 2000 registros y cada registro, por ejemplo, de esos, tiene 20, 30 columnas. Pero hay que darnos cuenta, por ejemplo, que eso es una base de datos muy pequeñita. Por ejemplo, una base de datos con 10.000 registros es una base de datos muy pequeña. En ese momento, por ejemplo, hace poco estuve trabajando con una base de datos que tenía 100.000 millones de registros. Entonces, cuando tenemos una base de datos con un tamaño de eso, ¿sí? Que pesa, por ejemplo, en la base de datos, solo la información de la base de datos pesa alrededor de 5 gigas, es una cantidad de datos inmenso. Y entonces, ¿cómo procesar esos datos? ¿Sí?
cómo procesar entonces esos datos. Allí es donde esa información que tenemos, por eso nos hablan sobre lo que es el Internet de las cosas, porque todo genera un rastro, un registro, y esos registros entonces se pueden procesar y se pueden depurar y se pueden almacenar. Y no solamente es almacenar, es sacarle provecho, darle valor a todo eso. Entonces, normalmente cuando hablamos de bases de datos, uno cree, bueno, sí, es hacer la estructura como si fuese el armario. Entonces, hago el armario y aquí coloco de forma organizada la información y listo. No. Necesitamos que esa información que está ahí organizada y que muchas veces no llega organizada porque hay bases de datos que toman información de diferentes fuentes y entonces la información no llega de forma estructurada. Entonces, ahí le toca entonces al administrador, le toca entonces al científico de datos, o al que sabe entonces sobre minería de datos, cómo darle entonces orden a eso y cómo darle utilidad. ¿Sí? Cómo darle utilidad. Por ejemplo, una base de datos de esa podemos hacer un RFM. ¿Sí? ¿Saben qué es un RFM? Hola. ¿Saben qué es un RFM? Perdón, David. No, listo. Bueno, un RFM, por ejemplo, o básicamente es un RFM, es darle entonces una estructura a los datos y a partir de entonces de esa estructura hacer procesos de segmentación. ¿Sí? Las empresas, por ejemplo, tienen unos criterios para decir si una persona es buen cliente, mal cliente, y si es un cliente que se tiene que dejar perder, o si es un cliente que se quiere recuperar. Les voy a hacer un ejercicio sencillito, por ejemplo, de RFM que nosotros vivimos y no nos damos cuenta. El éxito, muchos de nosotros tenemos una aplicación, la de éxito virtual, la app del éxito, instalada en nuestros celulares. Y el Sí. éxito, por allí nos manda entonces descuentos, promociones, ofertas. Y muchas veces las promociones que yo tengo, lo que yo tengo como descuento, no es lo mismo que tiene Nadia, no es lo mismo que tiene Said. ¿Cómo lo hace entonces? Eso es a través de segmentación de datos, a través de un RFM. Entonces, por ejemplo, a mí me ofrece productos que de pronto yo consumo muy poco. Y entonces una forma de vendérmelos es colocármelos con descuento. Digo, pues sobre ese producto tengo descuento, entonces ahora sí lo voy a comprar. ¿Sí? Los RFM, por ejemplo, entonces tienen unos criterios, como les decía. Por ejemplo, un cliente que es frecuente, entonces un cliente es un buen cliente. Posiblemente es un buen cliente. Pero si ese cliente hace compras de poco valor, a pesar de que compren muy frecuentemente de poco valor, entonces está perdiendo sentido para la empresa. Supongamos, por ejemplo, que es que nosotros vamos al éxito a comprar Yuppies de 100. Constantemente vamos a comprar Yuppies de 100. Pues compramos muchas veces, pero son 100 pesos apenas los que él está percibiendo por mí, ¿cierto? En cambio que Nadia, por ejemplo, no es una cliente muy frecuente, compra una vez al mes o de pronto cada 2 meses, pero Nadia cuando va y compra, entonces hace compras de un valor alto, ¿sí? Un valor alto de 1 millón, 2 millones o algo así por el estilo. Entonces, ¿a cuál cliente de pronto prefería uno retener? ¿Al que compra los 100 pesos cada día o cada 2 días? ¿O aquel que va, por ejemplo, cada mes y que le compra de a millón? Y ahí uno tiene que tomar decisiones. Bueno, ¿quién me generaría más rentabilidad? ¿Quién es para mí realmente un cliente? ¿Cierto? Y si lo dejo perder o no lo dejo perder. Y si, de acuerdo a esas dos características de los clientes, entonces, ¿qué le puedo ofrecer a cada uno también como para sostenerlo? Porque tampoco es dejar perder todo, ¿cierto? No importa establecer esas estrategias. ¿Qué le puedo ofrecer a cada uno para sostenerlo? Otra que vemos nosotros allí sobre la toma de decisiones que hacen las empresas y lo hacen es a partir de los datos y eso lo hacen entonces un poco con lo que es el machine learning, la inteligencia artificial,
Es lo que hace Netflix, lo que hace Spotify. Trabajan con un lenguaje que se llama Spark. Y entonces nos clasifican de acuerdo a ciertas características o a patrones que nosotros, de comportamiento que tenemos nosotros dentro de la plataforma. Entonces Netflix, nosotros damos, cuando nos registramos por primera vez en Netflix o cuando esperamos, nos preguntan qué tipo de películas nos gustan. Y nos dan como 5 opciones para contestar, 5 agrupaciones. Y a partir de allí, entonces nos muestran un menú de películas y nos dicen, esta película está sugerida para ti. Pero ¿de dónde sugirieron ellos eso? Y es que esas 5 preguntas, esas 5 respuestas que nosotros dimos allí, esas 5 respuestas que nosotros dimos, las asocian con las respuestas de, por ejemplo, digamos, más o menos un millón de personas que contestaron de la misma forma, pero también hay otro millón de personas que contestaron dentro de las 4, coincide conmigo, entre las 5 respuestas coincide conmigo en 4. Entonces también entro yo en ese otro grupo y así sucesivamente. Y entonces Netflix le conoce a uno el gusto a partir de ese proceso de agrupación. O sea, qué tanto mi gusto particular se parece entonces a un gusto colectivo, y a partir de allí entonces me generan ese perfil como de usuario y me van dando entonces información. Igual sucede entonces con Facebook. Facebook también entonces aplica lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Y utiliza, por ejemplo, esa herramienta que se llama Spark para ello. Bueno, entre tantas, Spark, Python, JavaScript y otras más. ¿Sí? Todo eso es toma de decisiones, pero ya no es toma de decisiones de simplemente ir a comprar una prenda de vestir. Ya es toma de decisiones a partir de infinidades de datos que nosotros estamos generando constantemente. ¿Sí? Y que los datos a ellos les llegan de diversas fuentes, porque por ejemplo Netflix no es solamente lo que nosotros cuando entramos a la plataforma, ¿no? Es cuando nosotros hacemos búsquedas en Google, cuando hacemos búsquedas de videos, ellos también se van pegando pues como de allí. Igual hace entonces Facebook, por ejemplo, para promocionarnos un producto, un artículo o una página. Esa es la información, pues, y por eso es tan importante cuidarnos de lo que nosotros hacemos en las redes, de lo que nosotros hacemos entonces a través de los medios tecnológicos, porque eso va dejando ese registro allí. ¿Sí? Bueno, Nadia, no te quiero cansar. Es un poco teórico lo que te estoy mostrando, pero entonces es quise hacerte pues como una ilustración amplia de lo que es entonces la materia para que el próximo sábado ya no sea tan teórica y ya podamos entonces empezar a hacer ya los trabajos un poco más prácticos, porque sé que ustedes, todos los de ingeniería, les gusta más es el hacer, ¿cierto? El hacer, sí, El sí. hacer. Obvio. Eso es. Bueno, dentro de esa materia yo he hecho un ejercicio práctico y es que luego que veamos todas las estrategias para la toma de decisiones, lo que le mencionaba entonces de las unidades, vamos pues el ejercicio que yo hago es que vamos a entrar a la página del DANE, por ejemplo. Vamos a hacer pues de una manera pues como un ejercicio práctico allí. Vamos a entrar a la página del DANE y el DANE maneja la información censal de nosotros los colombianos. Y dentro de esa información hay algo que se llama el índice de Gini. El índice de Gini mide el índice de pobreza. ¿Sí? El índice de pobreza de nosotros los colombianos en ese caso. Entonces, con esos datos históricos que aparecen allí, nosotros vamos a corroborar aplicando una técnica pues como de matemática, vamos a corroborar si lo que nos dice el DANE allí es cierto, es cierto, corroborar esa información que es allí y mirar, por ejemplo, una proyección de qué tan pobres o qué tan
¿cómo lo llamaríamos? Superación de la pobreza vamos a tener para el año 2021 o 2022. Entonces, con los datos que están allá, vamos a sentir los procesos y vamos entonces a decir, bueno, sí, es cierto de pronto el índice de pobreza que tenemos en este momento o no es cierto, y para el siguiente año entonces el índice de pobreza se espera que suba, que disminuya, o sea, que mejore el índice de pobreza o que aumente el índice de pobreza a los colombianos. Eso es de una manera, pues, ahí sí práctica. Bueno, como somos solamente los dos, no creo necesariamente que de pronto nos tengamos hasta